Libro de Santiago. El nombre de Santiago no es el nombre original que él tenía. Si nos vamos unos poquitos años para atrás, veremos que Santiago empieza en un nombre griego llamado Iacobos, que se traduce al hebreo como Jacob, y que queda en español como Jacobo, aunque finalmente pasó a llamarse Santiago. En la Biblia encontramos muchos Jacobos. Te nombro tres. Primero, hijo de Zebedeo. Segundo, hijo de Alfeo. Y tercero, el cual vamos a estudiar, hermano de Jesús. Jacobo fue líder en la iglesia de Jerusalén durante 20 años. 20 años donde soportaron hambruna, pobreza y persecución. Jacobo fue conocido como un pacificador que dirigió con gran sabiduría a la iglesia de Jerusalén, pero que finalmente fue asesinado. En este libro tenemos el legado, sabiduría y enseñanza de Jacobo condensado en una carta que iba hacia cada una de las iglesias de seguidores de Jesús, con enseñanzas basadas en el Sermón del Monte, que podemos leer en Mateo del 5 al 7, y también en Proverbios del 1 al 9, ya que Jacobo creció junto a Jesús y con el libro de Proverbios debajo del brazo. Si sumamos todo ello, tenemos este fantástico libro lleno de discursos, frases y metáforas breves que nos introducen en asuntos concretos y nos retan en la forma como debemos vivir. Capítulo 1. Jacobo empezó mal, porque como hermano de Jesús perteneció a uno de los que no creyeron, y eso lo podemos ver en Juan 7:5. Pero luego podemos ver cómo Jacobo tuvo un encuentro con Jesús. Lo encontramos en 1 Corintios 15:7. Empezamos con el capítulo. Empieza diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Siervo en el original es doulos, y doulos traducido es esclavo. Y luego Señor, que es kurios, que se escribe Kyrios, es maestro o amo. Y sigue diciendo: saluda a las 12 tribus que están en la dispersión. Las 12 tribus era una frase para hablar a israelitas. Y como iba para los que estaban fuera de Jerusalén, Santiago decidió hacer una carta muy práctica. En el capítulo 2 dice: hermanos míos, gozaos profundamente cuando estéis pasando por diversas pruebas. Que te goces no quiere decir que estés saltando en medio de la dificultad. Jesús no llegó a la cruz así, de hecho llegó sudando gotas de sangre. Pero Santiago aquí hace referencia a una actitud más mental y no emocional, sino racional, de ver la vida a través de las gafas de la providencia de Jesús. Como por ejemplo podemos ver que hicieron Pedro y Juan en Hechos 5, 40 y 41, que dice: Gamaliel los persuadió, así que llamaron a los apóstoles y después de azotarlos y de ordenarles que no hablaran en el nombre de Jesús, los pusieron en libertad. Ellos salieron del concilio llenos de alegría por haber sido considerados dignos de sufrir por la causa de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Pedro y Juan, después de estar en la cárcel, pone llenos de alegría por haber sido considerados dignos de sufrir por la causa de Jesús. Aún en medio de la cárcel tuvieron ese gozo. Y solo podemos tener esa actitud con facilidad si entendemos que las aflicciones forman parte del plan bondadoso de Dios. Porque las aflicciones Dios las utiliza para seguir formando el carácter de Cristo en nosotros. Pasamos al 3. Pues sabéis que cuando vuestra fe es puesta a prueba, produce paciencia. ¿Y realmente la paciencia es tan importante? Pues por ejemplo, para Sara y Abraham era muy importante. No supieron esperar el tiempo de Dios para el hijo que tenía para ellos, y quisieron echarle una manita a Dios. Y si no sabemos esperar para hacer las cosas a la manera de Dios, con los recursos de Dios, 1. Saldrá mal, y 2. Seremos un estorbo en el plan que Dios tiene con nosotros. Y es muy importante lo que nos dice Santiago, porque dice que las pruebas nos ayudan a tener esa paciencia necesaria, y eso a la vez nos da madurez. Pasamos al versículo 4. Pero procurad que la paciencia lleve a feliz término su obra, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. No podéis caminar en obediencia sin paciencia. Santiago está preocupado de que algunos, debido a la impaciencia, no vayan a acabar bien. Lo vemos en Salmo 37:7.
que dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Y esto nos habla de que la mejor escuela de carácter es la aflicción en manos de Dios, porque precisamente estamos en sus manos. En Romanos 5, 3 y 4 dice: y no solo esto, sino que también nos enorgullecemos en las tribulaciones, pues sabemos que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce un carácter probado, y un carácter probado produce esperanza. Pasamos al versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Necesitamos sabiduría para un montón de cosas. Yo necesito sabiduría para enseñar correctamente la palabra, para aconsejar, para planificar mi vida, para liderarme a mí mismo y quizás a otros, para tratar a los demás. Si miramos hacia atrás y vemos muchos errores que hemos cometido en el pasado o pecados, reflejan una falta de sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría viene de Dios, por eso te dice que la pidas. Es la capacidad que Dios concede a los que le buscan y permite discernir la verdad del error. La sabiduría viene de Dios y tiene que ver con nuestro temor a Dios y nuestro sometimiento a Él. Podemos verlo en Eclesiastés 2:26. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. También dice en Proverbios 4:7, sabiduría ante todo adquiere sabiduría. ¿Y cómo se adquiere sabiduría? Primero, puedes orar por sabiduría. Y segundo, lee la fuente de sabiduría más fiable, que es la palabra de Dios. Versículos 6, 7 y 8. Pero pida con fe, sin dudar nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y llevada de una parte a otra. Quien así sea, no piense que recibirá cosa alguna del Señor, pues el hombre indeciso es inconstante en todo cuanto emprende. Veamos un ejemplo en Hechos 12:5, luego el 12 y luego del 12 al 15. En el 5 dice: mientras Pedro permanecía bajo custodia en la cárcel, en la iglesia se oraba sin cesar a Dios por él. En el 12 dice: mientras cavilaba en estas cosas, llegó a casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos. Había allí muchas personas reunidas y orando. Pedro llamó a la puerta del patio. Una muchacha llamada Rode salió a ver quién era, y al reconocer la voz de Pedro se puso tan alegre que en lugar de abrir la puerta, corrió al interior para avisar de que Pedro estaba en la puerta. Ellos le dijeron que estaba loca, pero ante su insistencia ellos dijeron: será un ángel. No sé si lo has entendido, pero te pongo en contexto. Pedro estaba en la cárcel, y si lees el versículo 12 te darás cuenta de que un ángel del Señor ayuda a Pedro a salir de la cárcel. Una vez Pedro fuera, va a casa de Rode, donde allí habían hermanos de la iglesia orando porque Pedro saliese de la cárcel. Pero Pedro llama a esa casa, Rode llega a la puerta, se pone tan nerviosa porque es Pedro, vuelve, le dice a las personas que es Pedro, y las personas que están orando por eso no se creen que Pedro esté ahí. Y le dicen: estás loca, será un ángel. ¿Cuántas veces nos habrá pasado eso a nosotros quizás? Dios nos pone una respuesta delante y nosotros no queremos creer que sea Él. Así que debemos orar para que nosotros entremos en los propósitos de Dios y no Dios en nuestros propósitos. Capítulo 9, 10 y 11. El hermano que es de humilde condición debe sentirse orgulloso cuando sea exaltado. El rico debe sentirse igual cuando sea humillado, porque pasará como la flor de la hierba. Cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y desaparece su hermosura. Lo mismo le pasa al rico en todas sus empresas. Pongámonos en situación. Hay dos personas, una pobre y otra rica. Al humilde le dice: no te enfoques en las cosas de las que careces, sino en tu riqueza celestial. Enfócate en que terminarás heredando el reino de los cielos. Así que le dice: ten una actitud de exaltación por los méritos de Cristo. Sin embargo, al rico le dice: no seas orgulloso y ten una actitud de humillación. El resumen de esta parte diría: entonces cuando el pobre y el rico están en Cristo, pues el pobre no se va a sentir inferior ni el rico superior, porque los dos están en Cristo y tienen que considerar su posición correctamente. Al pie de la cruz, el terreno es nivelado para todos. Y eso lo podemos ver en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Pasamos al versículo del 12 al 18. Dichoso el que resiste la tentación, porque cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo arrastran y lo seducen. Estos malos deseos conciben y dan a luz el pecado, y el pecado, una vez cometido, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto,
del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos las primicias de su creación. El 12 se refiere a que no puedo ceder a la tentación, porque una vez cedo, soy atrapado por el veneno engañador del placer, que por cierto es momentáneo. Y en Romanos 12:2 dice que renovemos la mente una y otra vez con la palabra. Y en el 14, que dice que cada uno es tentado por sus propios malos deseos, es claramente así, porque yo no puedo ser tentado por algo que no me gusta. Por ejemplo, si me tientas dándome un brócoli, seguramente me dará igual y no voy a ceder a comerme ese brócoli. Pero por ejemplo, si me das un kebab, eso puede tentarme porque me gusta. Y como dice el 15, esos malos deseos dan a luz al pecado. Versículo 19 al 21. Por esto, mis amados hermanos, sed todos diligentes para oír, pero lentos para hablar, y lentos para airarse, porque un hombre airado no es capaz de actuar conforme a la justicia de Dios. Por eso, dejando toda inmundicia y tanta maldad, recibir con docilidad la palabra plantada en vosotros, la cual puede salvar vuestras almas. El 19 nos habla de meditar antes de hablar, de no ser impulsivo. En Proverbios 10:19 te lo dice muy claro. En las muchas palabras no falta pecado. El que refrena sus labios es prudente. Y lo de ser tardos para la ira lo podemos ver en Proverbios 14:29. El que tarda en airarse demuestra gran entendimiento. Y en Santiago 20 te dice precisamente por qué. Porque un hombre airado no es capaz de actuar conforme a la justicia de Dios. En el 21 dice, recibid con docilidad la palabra, que puede traducirse a recibir la palabra con humildad. Y luego dice, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Pero no está hablando a cristianos? Sí, pero aunque nosotros somos salvos ya, estamos siendo salvos de nuestra vieja manera de ser, es decir, santificados, hasta que finalmente seamos redimidos completamente de la presencia del pecado en nosotros. Pero la palabra es poderosa para continuar limpiándonos y redimiéndonos. Y terminamos el capítulo 1 de Santiago del 22 al 27. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, de manera que os engañéis a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no la pone por obra, ese es semejante al que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero tan pronto se va, se olvida de cómo es. Pero el que se fija atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, y no es un oidor olvidadizo, sino que la pone en práctica, será dichoso en todo lo que hace. Si alguno de vosotros se considera muy religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no contaminarse con la maldad del mundo. Vamos primero con lo de oidor y hacedor de la palabra. Pongamos un ejemplo. Una persona puede ser oidor y puede estar bautizado, puede tocar en la alabanza, puede ir a un grupo de oración, puede ir a un grupo de jóvenes. Y la persona hacedor puede estar bautizado, puede tocar en la alabanza, puede ir al grupo de jóvenes e ir a la oración igual. Pero hay algo que los diferencia. Uno solo escucha y otro hace. Podemos ver su vida en la universidad, en su vocabulario, en sus redes sociales, en las páginas web que visita, en los vídeos y contenido que ven, en el tiempo que pasan orando, leyendo y con Dios. Y ahí, dice Santiago, que veremos si es solo oidor o si realmente es oidor pero también es hacedor. Y no son las obras las que salvan, pero las obras son el resultado de que Dios te ha salvado. Lo dice la palabra, la fe sin obras es muerta. El versículo 26 y 27 lo veremos un poquito más hacia adelante cuando veamos uno de los capítulos que hablan de la lengua. Espero que este vídeo te haya servido y nos vemos en el próximo capítulo. A dormir. Santiago.